Ok. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos al seminario que nos va a impartir el día de hoy el doctor Miguel Ángel Valenzuela. Bueno, el doctor Miguel Ángel Valenzuela está en el laboratorio de catálisis y materiales de la ESICIE en el Instituto Politécnico Nacional, y hoy tenemos el honor de tenerlo a él con nosotros para que nos dé un seminario. Antes de comenzar con el seminario, me gustaría dar una pequeña semblanza del doctor Miguel Ángel Valenzuela. Él es ingeniero químico de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Ahí, en esta institución, también obtuvo la maestría en ciencias con especialidad en catálisis. Estudió el doctorado en ciencias en la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí en Iztapalapa. El doctor estuvo aquí haciendo su doctorado, así es que pues conoce muy bien la institución, en un proyecto de investigación orientado al desarrollo de catalizadores para la deshidrogenación de alcanos, bajo la dirección del doctor Pedro Bosch. Actualmente, como lo comentaba, es profesor de la ESICIE desde 1983. El profesor imparte distintos cursos desde cinética química, catálisis e ingeniería de reactores. El doctor ha dirigido varias tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. También ha publicado varios artículos, alrededor de más de 100 artículos de investigación y docencia en diversas revistas, tanto nacionales como internacionales. También ha publicado libros, capítulos de libros y patentes registradas sobre el desarrollo de nuevos catalizadores. Eso le ha valido al doctor Valenzuela ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, y además en el año 2000 recibió el máximo premio a la investigación que otorga el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente el doctor, sus líneas de investigación son catálisis ambiental orientadas en la fotooxidación y fotorreducción de compuestos orgánicos tóxicos, en la síntesis orgánica mediante fotocatálisis, en la producción catalítica y fotocatalítica de hidrógeno y en las transformaciones fotocatalíticas del CO2, empleando en todas estas líneas de investigación, empleando materiales nanoestructurados, ¿okay? De distintos tipos. Bueno, entonces, muy bien, doctor. El día de hoy, entonces, tenemos la plática que nos va a dar el profesor, está enfocada el nombre es Photocatalytic Hydrogen Production, Fundamental Study Cases. Ok, adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias, Eli. El honor es para mí estar justamente en mi alma mater y participar en este seminario que de manera muy entusiasta están iniciando ustedes para todos los estudiantes de la UAM y fuera de la UAM, perdón. Ok, como verán ustedes en esta imagen de la portada de mi plática, pues hay los colegas huicholes están perdón, están haciendo su travesía hacia el Cerro del Quemado, en donde hacen pues todo un ritual para festejar sus logros y ponerse de acuerdo con las actividades futuras en su ambiente campirano maravilloso que tienen entre Jalisco, Nayarit y San Luis Potosí. Entonces, igual, nosotros caminamos por una cantidad de veredas. En este caso, la vereda que vamos a transitar es la vereda de la producción fotocatalítica de hidrógeno, en donde vamos a ver los fundamentos y algunos casos de estudio que nos han permitido pues profundizar y
y tener una aportación significativa en tesis, en patentes, en publicaciones y muy importantemente en personal que se ha especializado y que está trabajando actualmente en la producción de hidrógeno. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante este tema de producción fotocatalítica de hidrógeno? Pues lo más relevante es mostrar, en el caso de las publicaciones, cómo hay un incremento exponencial de ese número de publicaciones con respecto al tiempo. Por ejemplo, el caso de artículos son cerca de 12,000 artículos, sin contar todos los que hay más abajo de 2002, y artículos de revisión 692. Entonces, el tema es un tema candente, como le llaman los gringos, un hot topic, que implican la síntesis de materiales, la caracterización de los materiales y la evaluación para tener una eficiente producción de hidrógeno. Entonces vayamos a la historia. La historia nos dice que esta reacción se empezó, digamos, a estudiar formalmente a partir de los 40 y de los 40 hasta la fecha se han desarrollado 4 grandes áreas de estudio para la producción de hidrógeno. Los procesos fotoelectroquímicos, los procesos fotocatalíticos, los procesos fotobiológicos y los procesos solares térmicos. A lo largo de esa etapa, de los 40 a la fecha, pues nos encontramos en que los avances justamente en este campo se han dado en los últimos 20 años. Es decir, a partir de 2002 hay un boom en el estudio de esta reacción, de tal forma que hay redes de investigación en todo el mundo que se dedican a la producción de hidrógeno. Hasta se han hecho libros que han destacado pues el hype. Hype quiere decir generar una gran cantidad de expectativas con respecto al hidrógeno para que se convierta en la fuente inagotable de energía que va a provenir del agua, según lo decía Julio Verne en su libro El viaje fantástico. Entonces todos hemos estado abocados en estos últimos años justamente a contribuir al desarrollo de nuevos procesos para la producción de hidrógeno. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de los procesos fotoelectroquímicos, necesitamos en el futuro, ese futuro puede ser dentro de 20 años, puede ser exactamente en el 2050. Desde el punto de vista de los procesos fotoelectroquímicos, necesitamos una eficiencia, STH quiere decir solar a hidrógeno, del 15 al 20%, con una densidad de corriente de 1 a 2 amperios por centímetro cuadrado y la vida del material catalítico mayor de 10 años. Desde el punto de vista de la fotocatálisis, que es el tema que nos tiene el día de hoy, que vamos a hablar hoy, charlar profundamente al respecto, necesitamos una eficiencia STH del 5% y una producción de hidrógeno al menos de 100 metros cúbicos por día y la vida del fotocatalizador mayor de 1 año para que pueda ya tener una implementación comercial. Desde el punto de vista de los procesos fotobiológicos, pues se requieren producciones de utilizar residuos agrícolas para su producción y tener al menos 50 metros cúbicos por día. Y finalmente, desde el punto de vista de los solares térmicos, pues se requiere una eficiencia STH del 5 al 10% y una producción de hidrógeno al menos de 20 metros cúbicos por día, con un tiempo de vida del material que se va a utilizar para esa transformación, que regularmente son óxidos metálicos, al menos mayor de 1 año. Entonces, ya estamos preparándonos para ir a Marte, ya estamos preparándonos para producir oxígeno en Marte, pero no hemos podido desarrollar un proceso de cualquiera de las 4 vertientes que están marcadas aquí para producir eficientemente hidrógeno a partir
del agua. Entonces, ¿qué se ha hecho con este, o qué se pretende hacer con este hidrógeno? Pues generar las grandes expectativas a partir del inicio de este siglo estaban orientadas hacia desplazar esta economía petrolizada que tenemos hacia una economía con base en el hidrógeno, de tal manera que todos los aspectos de pilas de combustible para las energía requerida de tipo residencial, para mover turbinas de aviones o maquinaria pesada en los barcos, los automóviles, los autobuses y además ser materia prima para la producción de amoníaco y toda la gran cantidad de químicos requeridos, por ejemplo, en la reducción también de metales, iban a provenir del hidrógeno. ¿De dónde? Pues del agua, utilizando fuentes renovables de energía, geotérmica, solar, pequeñas generaciones hidroeléctricas del viento, etcétera. Y a partir de esa, hay un libro muy famoso de Jeremy Rifkin, si mal no recuerdo, que se llama Hydrogen Economy, pero de lo propuesto en ese libro y de las grandes expectativas que había a principios del principio del siglo XXI, pues no tenemos un avance significativo. Es decir, nos falta todavía mucho por desarrollar. Entonces, siendo muy purista y siendo un hidrogenólogo con lupa, podemos decir que hay 7 clases de hidrógeno que se deben de producir, más bien que se están produciendo y que se deberían de producir, por ejemplo, ya pensando en que todo va a ser energías renovables a partir del 2050, pues esa es la gama de colores del hidrógeno. Tenemos un hidrógeno negro, café, que es el que proviene del carbón, de la gasificación del carbón. Y pues tenemos ahí una gran producción de CO2. Tenemos el hidrógeno gris, que es el que proviene de los combustibles fósiles, fundamentalmente de la reformación con vapor del metano, del gas natural, y también tenemos una gran cantidad de hidrógeno y CO2. Quiero mencionar que justamente el hidrógeno gris es el que más se produce actualmente en este planeta, y también por carbón, pero es mucho menor cantidad. Y luego viene otro tipo de hidrógeno, se conoce como hidrógeno azul, que proviene también de combustibles fósiles, pero tenemos que hacer la captura y conversión, entre comillas, lo pongo, del CO2 remanente. Y luego viene un hidrógeno turquesa, que proviene de gas natural también, pero es una pirólisis. Este proceso también lo estudiamos hace muchos años, bueno, no muchos años, pero hace unos 10 años, y es una fuente de carbono y de hidrógeno de alta pureza. Sin embargo, pues se requieren en temperaturas muy elevadas, pero el residuo, en vez de ser CO2, es carbono sólido que puede tener aplicaciones como absorbente y otro tipo de aplicaciones. El hidrógeno amarillo, que proviene del agua y que se utiliza un proceso de electrólisis usando energía solar. Entonces, ese hidrógeno, pues produce nada más, esa ruta produce únicamente hidrógeno y oxígeno. Luego tenemos un hidrógeno morado, que proviene también de electrólisis del agua, pero utilizando energía nuclear. Es uno de los prospectos en todos los países que tienen grandes desarrollos de la energía nuclear. Y el último, que es el que anda todo el mundo buscando, es ese hidrógeno verde que va a provenir del agua, de la electrólisis del agua, usando solamente energías renovables. Entonces, ¿cómo estamos al respecto? Resulta que el que domina, pues es el hidrógeno actualmente,
Es el hidrógeno que se obtiene por gasificación del carbón, el que se obtiene por reformación de metano, como este. También de la reformación de residuos pesados, combustóleo. El 96% de la producción de hidrógeno es un hidrógeno gris. Entonces no hemos avanzado prácticamente nada. El 4% proviene de electrólisis del agua, de la electrólisis convencional. Y por supuesto, aquí están marcados también las gráficas que ilustran cómo el hidrógeno azul, por ejemplo, el hidrógeno verde, pues están en niveles muy bajos, estuvieron en niveles muy bajos en 2020, comparado con el hidrógeno gris. Aquí está la demanda que tendremos ya para 2030 y que se ha estipulado, pues, que esa demanda debe ser igualitaria ya del hidrógeno gris, del hidrógeno azul y del hidrógeno verde. La demanda de 2050 de hidrógeno va a ser alrededor de más de 500 millones de toneladas de hidrógeno anuales. Y obviamente lo que se pretende pues es de que desaparezca prácticamente desaparezca el hidrógeno gris, suba sustancialmente el hidrógeno verde, azul, y que el hidrógeno verde sea el dominante. Esperemos qué pasa, ahí me platican, en 2050 yo creo que ya no voy a estar, ahí me platican. Ok, entonces, con base a este panorama, se ha intentado una ruta más sencilla para producir hidrógeno. Y esa ruta más sencilla se le conoce como reformación catalítica de materia orgánica, cualquier tipo de materia orgánica. ¿Por qué? Porque es una reacción muchísimo más viable desde el punto de vista termodinámico que la ruta de descomposición del agua. Aquí se ilustra ese aspecto tan difícil que tiene el water splitting, que es la descomposición del agua. Tiene una delta G de 237 kilojoules por mol. Si hago una reacción de combustión, por ejemplo, del metano, es una delta G negativa. Es decir, que esto es muchísimo, hacer combustión del metanol es muchísimo muy fácil, pero hacer la descomposición del agua es extremadamente difícil. Es como nadar en contra como los salmones que nadan en contra de la corriente. Y esta ruta, que es la que vamos a presentar ahora una gran cantidad de ejemplos, que es la fotorreformación, implica una delta G aún positiva, pero de 9.3 comparada con las 237 de la descomposición del agua. Entonces, esta reacción implica la reacción de una materia orgánica, CnHMOP, más 2N-P cantidades de agua, que nos va a producir idealmente CO2 y hidrógeno. Este es el sueño. Sin embargo, también puede suceder que no necesariamente todo se vaya a CO2, sino que se pueda parar la reacción en alguna de las etapas intermediarias, como podría ser estas. El metanol, si lo utilizo aquí como materia orgánica, sería formaldehído, produce hidrógeno, pero este formaldehído se puede quedar aquí o se puede descomponer aún más para formar ácido fórmico y posteriormente ya irse hacia CO2 más hidrógeno. Entonces, ese ha sido el foco de interés en los últimos años de nuestro grupo. De tal manera que ahora lo que se pretende efectuar un proceso de reformación fotocatalítico selectivo. Es decir, no necesariamente que se vaya todo a CO2, sino que si utilizamos materia orgánica, que esa materia orgánica sea susceptible de transformarse en un producto con mayor valor agregado que el original regularmente es un desecho. Entonces, en este diagrama ilustramos cómo subproductos industriales orgánicos, desechos como los plásticos o la lignocelulosa, se puede alimentar a un proceso de reformación fotocatalítica con reactores solares a larga escala, con catalizadores muy específicos,
que nos permitan su reciclado, que nos permitan obtener grandes cantidades de hidrógeno, que también aquí hay todo un reto del almacenamiento del hidrógeno, no lo voy a tocar esta vez, pero también es un gran reto. Y pues ya la utilización de este hidrógeno directamente para producir electricidad, para los transportes y, por supuesto, para la industria química. De tal manera que tengamos también un remanente de compuestos químicos de elevado valor agregado, más allá del CO2, que el CO2 pues también podría ser una materia prima. Me pueden preguntar en cualquier momento, me puedo detener y responder sus preguntas. Entonces, grosso modo, desde el punto de vista de la fotocatálisis, que la fotocatálisis implica tener un material catalítico, que es esta bolita, que necesitamos una fuente de luz. Entonces, esta bolita, que es un semiconductor, la irradiamos. En el caso de la fotorreformación, se producen electrones en esta zona de la bolita y esos electrones nos hacen la reducción de los protones en hidrógeno. Y metemos un material orgánico que regularmente es un material de desecho, y aquí con la parte positiva de esta bolita llevamos a cabo procesos de oxidación, que puede ser oxidación completa hasta llegar hasta CO2, hidrógeno, o bien una oxidación selectiva. Y la otra es la descomposición del agua, que implica la reducción de los protones. Tenemos que trabajar en la atmósfera inerte, acá no, en la de arriba no, pero aquí requerimos atmósfera inerte, y tenemos un proceso de oxidación que regularmente no es selectivo. Y aquí en la fotooxidación orgánica, pues lo único que hacemos es descomponer totalmente este compuesto orgánico hasta CO2 más agua. Entonces es altamente, es una mineralización, de tal manera que, ok, nos quitamos el contaminante, pero no producimos productos con elevado valor agregado. Entonces aquí la idea de la fotorreformación es, por un lado, producir hidrógeno, y por otro lado, tener también compuestos de oxidación con elevado valor agregado. Por ejemplo, si metemos metanol a un proceso de reformación fotocatalítica selectiva, podemos obtener sus productos: formaldehído, ácido fórmico, formato metilo, etilenglicol, etanol, acetaldehído, etc. Glicerol. El glicerol ha tenido una gran aceptación para la reformación fotocatalítica, porque es un subproducto de la obtención de biocombustibles. Se pueden obtener todos estos productos: alcohol sulfurílico, alcohol bencílico, que vamos a iniciar un trabajo de tesis con este tipo de materia prima, el 5-hidroximetilfurfural, la lignina, y así podemos utilizar cualquier desecho como materia prima para hacer reformación fotocatalítica. Ok, ¿cómo andan los rendimientos relativos de la producción de hidrógeno por esta ruta de reformación, utilizando diferentes compuestos orgánicos? Pues aquí se puede ver que esto fue más o menos 2015. En 2015 el glicerol era el efectivo, comparativamente con metanol, etanol, propanol, etc. Vean cómo los aldehídos pues tienen bajo rendimiento de hidrógeno. Entonces el glicerol es un buen candidato para transformarlo en compuestos de valor agregado e hidrógeno. ¿Qué requerimos para llevar a cabo un proceso de oxidación selectiva y al mismo tiempo producir hidrógeno? Pues requerimos fundamentalmente dos cosas: suprimir la formación de radicales OH y controlar la absorción y desorción superficial en los materiales catalíticos. Entonces las estrategias implican, desde el punto de vista del catalizador, ya veremos otros aspectos requeridos también, de reactores, etc. Es una sensibilización superficial del catalizador, es crear toda una ingeniería de defectos en el material, integrar especies de carbono, formar heterouniones, dopar con metales o no metales el material,
efectuar la deposición de cocatalizadores y modificar la morfología de las estructuras, haciendo estructuras bien definidas, pueden ser cubos, octaedros y cualquier otra morfología, en donde haya facetamientos que produzcan una mayor actividad fotocatalítica. Entonces, esos materiales catalíticos pues deben de cumplir al menos esta condición, superar esta rayita punteada. Esta rayita punteada es el potencial que se tiene para reducción de los protones a hidrógeno. Por ejemplo, aquí, el óxido de hierro y el trióxido y el dióxido de tungsteno no servirían para llevar a cabo un proceso de producción de hidrógeno vía reformación fotocatalítica. Sin embargo, hay materiales tan versátiles como el nitruro de carbono, carburo silicio, sulfuro de zinc, fosfuro de galio, óxido de cobre 1 y otros que todos estos de aquí, desde el óxido de cobre 1 hasta el nitruro de carbono, pueden trabajar con luz solar. Y del óxido de zinc hasta la zirconia, solamente pueden trabajar con luz ultravioleta, pero tienen una gran ventaja que también llevan a cabo los dos procesos de reducción de los protones y obtención de oxígeno a partir del agua o oxidación también, obtención en un momento dado sería una cuestión no adecuada para la oxidación selectiva porque va a generar una gran cantidad de materiales, digamos que no serían tan buenos como este paquetito, desde el cobre 1 hasta el nitruro de carbono. Y lo más importante que podemos destacar de esta diapositiva es que prácticamente todos los compuestos orgánicos, desde el metanol, ácido acético, metano, etanol, todos los compuestos orgánicos tienen potenciales de oxidación muy pequeños, de tal manera, pues que materiales que tengan bandas de valencia muy pequeños, como el óxido de cobre 1, por ejemplo, o aún más pequeñas, pueden llevar a cabo la reducción de los protones y la oxidación de los compuestos orgánicos. Entonces, necesitamos materiales catalíticos. Y los mejores para llevar a cabo la producción de hidrógeno como cocatalizadores son el platino. Y también las formulaciones a base de tungsteno, molibdeno, cobalto, cobre, níquel, hierro. Sin embargo, aquí vemos pues que de acuerdo a la abundancia que hay en el planeta de los metales usados justamente para producir hidrógeno, pues todos estos son buenos para producir hidrógeno, pero tenemos que abocarnos fundamentalmente, todavía el tungsteno y el molibdeno podrían ser una fuente adecuada para producir hidrógeno, pero la meta es utilizar compuestos de hierro, ferritas metálicas, compuestos de níquel. Recuerden que nosotros tenemos hierro, níquel, cobre, cobalto, tenemos molibdeno, un poco de tungsteno también, pero no tenemos platino. Entonces, no podemos pensar en desarrollar una industria de hidrógeno vía esta reacción, considerando el hidrógeno como un metal fotocatalítico. Pero también necesitamos, aparte de los materiales, también necesitamos intensificar los procesos. ¿Qué demonios significa eso de process intensification? Actualmente, no actualmente, ya tiene unos 15 años, que es una palabra de moda en ingeniería química. Y uno de los aspectos más importantes de la intensificación, o varios aspectos muy relevantes de la intensificación de procesos, es pues que deben ser equipos de miniatura, miniaturizados, limpios, seguros,
que tengan una gran cantidad de ahorro de energía, sean autotérmicos, que prevengan posteriores oxidaciones o reducciones, alto rendimiento y selectividad, y sobre todo que no haya resistencias a la transferencia de masa ni de fotones. Entonces, hay toda esta gama de reactores que tenemos que estar evaluando con los mejores materiales fotocatalíticos para poder incrementar la selectividad, el rendimiento y cumplir con todos esos aspectos que son muy relevantes para tener un proceso intensificado. Nosotros ya estamos trabajando con microreactores, ya estamos utilizando microondas, sobre todo para preparar materiales, luz, por supuesto, para hacer todas las reacciones fotocatalíticas. Entonces, ese es el tópico, digamos, adicional, aparte de los materiales, el que sean procesos intensificados y que sean controlables. Aquí están algunos ejemplos que ya están, incluso nuestra colega, la doctora Elizabeth Rojas, ya tiene también su fotorreactor ahí radiado con luz solar. Aquí está del lado izquierdo un panel de fotorreactores plano, como podrían ser en un momento dado las placas que se utilizan, los paneles solares, por ejemplo, un símil con esos fotorreactores. Los reactores tubulares de tipo parabólicos, que están también ya, incluso en México ya hay gente que está trabajando con esto. Y los reactores tubulares también con conductores parabólicos, pero de este tipo, donde tenemos todo este arreglo de tubos a lo largo de estos arreglos muy inteligentes que van a estar orientados hacia obtener la mayor cantidad de absorción de fotones. Entonces, estos ejemplos ya los hay en México, los hay en todo el mundo, y esa es una de las pretensiones también de nuestro grupo, tener este tipo de fotorreactores. Entonces, no todo es miel con hojuelas, ¿eh? No crean que yo pongo un panel ahí y hay un sol fabuloso en el desierto Sonora y ya me pongo feliz de la vida a descansar y que se esté llevando a cabo la producción de hidrógeno. No, es sumamente complicado, sobre todo si vamos a utilizar ya en el 2050 agua de mar. Si vamos a utilizar agua de mar, que sería ya la situación más adecuada para obtener un proceso totalmente eficiente desde el punto de vista de no depender de ninguna materia prima orgánica más que del agua del mar, necesitamos sincronizar perfectamente estos 6 engranes. 6 engranes involucran la absorción de fotones, la separación de las especies excitadas, la difusión de las especies, el transporte hacia los sitios especiales donde se va a llevar a cabo las reacciones catalíticas y sobre todo no tener limitación de los fenómenos de transporte. Entonces, esto es ya cuando queremos únicamente utilizar agua de mar para producir agua y oxígeno. Sin embargo, regresando al material catalítico, pues actualmente se tienen estrategias modernas muy dirigidas a tener una elevada eficiencia y selectividad en todos estos aspectos, ya sea reduciendo el band gap para trabajar únicamente con materiales solares, tener nanoestructuras perfectamente bien reproducibles y de tipo de dimensionalidad 0, 1, 2 y 3D, pero que sean efectivamente útiles para resolver todos estos problemas de absorción, cargas, etc. También tenemos que tener materiales que puedan manipularse las vacancias de oxígeno superficiales, nanoestructuralización de los materiales microporosos, mesoporosos o macroporosos, tener facetamiento de los materiales y sobre todo desarrollar sistemas equivalentes
a los que utilizan la fotosíntesis natural, que son sistemas de esquema en Z, en donde requerimos la ayuda de 2 semiconductores para llevar a cabo este proceso. Y el empleo de cocatalizadores. Si podemos perfectamente comprender y aplicar esa estrategia para convertir el agua en hidrógeno, el CO2 en combustibles solares y el nitrógeno en amoníaco, ya lo hicimos, podemos conquistar Marte, Venus, todos los planetas, si dominamos todo esto. Bueno, Venus no, ¿verdad? Porque nos buscamos, pero Marte creo que sí. Bueno, ahora sí, entramos a lo que hemos hecho nosotros. Antes que nada, olvidé comentarlo, lo tenía pensado que me hizo el favor de invitarme la doctora Elizabeth a esta plática. Esta plática se la quiero dedicar a una queridísima colega que es Guadalupe Valverde, quien falleció en el 2019, en agosto, justamente hace 3 años. Una gran colaboradora, amiga y entusiasta productora de hidrógeno de la UNAM, y que trabajaba en el CICATA de Garia. Un abrazo, Lupita, donde estés. Muy bien. Entonces, Lupita, junto con Fernando, que era nuestro estudiante de doctorado, desarrolló un sistema muy ingenioso a partir de sílice. La sílice se recubrió con titania, y luego la titania se decoró con partículas de platino. Posteriormente se hizo una extracción, por así decirlo, de la sílice, y nos quedó un hueco ahí, un hollow. Entonces tuvieron estos girasoles del lado izquierdo, unos girasoles bellísimos, en donde teníamos como una arandela de dióxido de titanio decorada de nanopartículas de platino. Esas nanopartículas eran muy pequeñas, del orden de 4 o 5 nanómetros. Sin embargo, fallamos en la producción de hidrógeno. Lo que obtuvimos fue 0.8 mililitros por gramo, más o menos, bueno, un poquito más. Con una cantidad, aquí está mal, debe ser con 7% de platino, que teníamos que reducir a 900 grados. Tratamientos térmicos, oxidativos y reactivos a 900 grados centígrados, de tal manera que, pues, es imposible tener un material con esa carga de platino tan grande y que nos dé un rendimiento tan bajo. Insisto, tener ya producciones actualmente más de 1 litro de hidrógeno por gramo ya es un buen catalizador. En este caso, dejamos este material descansar en esta publicación de 2016. Posteriormente, incursionamos en los materiales de cobre. Utilizamos un MOF a base de cobre BTC, se le conoce. Es un material comercial, el cual modificamos con dióxido de titanio comercial, también P25, e hicimos nuestros primeros pininos de producción de hidrógeno vía reformación catalítica de glicerol. Y bueno, tuvimos cantidades muy buenas de hidrógeno del orden de los milimoles, justamente con una proporción de 50% de titanio, 50% del MOF. El MOF es un material metal orgánico cuyo especialista es justamente la doctora Elizabeth Rojas, que ya posteriormente también nos va a dar una plática al respecto. Entonces, la producción de hidrógeno, insisto, fue buena con este material que tiene 50% de titanio y 50% del MOF. Bueno, modifica aquí el fondo, pero el material se pudo reutilizar, no presento aquí los ciclos. El material presentó efecto memoria, es decir, que fresco tiene este color y gastado
tiene este color, que es una mezcla de iones cobre 1 y cobre 2, y cobre metálico incluso, de tal manera que después de lavados y expuesto al aire, se regeneraba el material. Entonces, pues tiene un potencial de uso este material en la producción de hidrógeno utilizando glicerina. Este trabajo lo desarrolló Fabián Martínez, que actualmente tengo entendido que ya logró su doctorado en la Universidad de California, San Diego. Martín fue una pieza clave para llevar a cabo este proyecto que está publicado ahí por el 2019, el trabajo. Realmente, Nayeli Pineda, quien actualmente trabajó un poco en la Universidad de León con estos materiales a base de titania, zeolita y plata. Actualmente está haciendo su doctorado en Francia, en la Universidad de París en campos distintos a esto, pero bueno, hizo un trabajo formidable en donde acopló una matriz a base de zeolita con dióxido de titanio y la recubrió de nanopartículas de plata. Estas partículas se ven más negritas, son nanopartículas de plata, más o menos del mismo tamaño que las nanopartículas de titanio, y obtuvo pues una cantidad discreta, no muy significativa, como en el caso del cobre con el MOF de hidrógeno. Sin embargo, encontramos pues que la plata le da el plus. Es decir, si no tenemos, si tenemos nada más plata en ZSM5, que es la zeolita, pues no pasa absolutamente nada. Si tenemos únicamente titania y zeolita, tampoco pasa nada. Y si tenemos la titania y zeolita, tampoco. Entonces, el hecho de agregar 1% de plata, que México es un gran productor, uno de los principales productores de plata, logramos una muy buena producción de hidrógeno. Entonces, este es un material también candidato para escalarse en la producción de hidrógeno. Fernando, para culminar su tesis doctoral en el CICATA, que actualmente está en la UNAM haciendo su postdoc, desarrolló unas nanoestructuras fabulosas, con una química muy sencilla, una química de coordinación en el manejo de reactivos y manejo de condiciones de operación, para obtener cubos de óxido de cobre 1 y octaedros, y algunas esferitas también, de óxido de cobre 1. Es extremadamente difícil, de acuerdo a la literatura, tener un material estable a base de cobre 1, porque el cobre 1, inmediatamente que le pegue el aire, se pasa a cobre 2. En este caso, logramos un material muy estable, con tamaños de partícula pues menores a una micra, y se evaluaron en la producción de hidrógeno utilizando glicerol. En este caso, pudimos monitorear el CO2. En los casos anteriores también detectamos la presencia de CO2, pero no tan significativa como en este caso. ¿Qué quiere decir? Que el cobre 1 es un material fotocatalítico, primero con una muy buena, bueno, no muy buena, pero sí, pues significativa producción de hidrógeno en comparación con los otros materiales. Pero lo más importante es que se puede llevar a cabo la reformación total del glicerol hacia CO2. Entonces, utilizamos cantidades muy pequeñas de cobre 1, del orden de 0.06 a 0.03 molar con respecto a la titania, y obtuvimos cantidades muy importantes de hidrógeno y de CO2. Entonces aquí verificamos nosotros que la reformación fotocatalítica es una reacción que efectivamente se puede lograr mediante rutas fotocatalíticas. Pues lo que propusimos aquí, un efecto cascada. Ese efecto cascada nos implicaba la activación del cobre 1 para producir los electrones que van a reducir
a los protones hacia hidrógeno molecular y también enviar electrones hacia la fase de rutilo de la titania y la fase anatasa y producir más hidrógeno. Evidentemente que este prototipo a base de cobre 1 es uno de los más atractivos. ¿Por qué? Porque el cobre es muy barato, bueno, la titania no es tan barata, pero es posible tener un sistema comercial a base de estos materiales. Y aquí tenemos un trabajo sorprendente en el caso de Ana Laura Luna. Debo comentarles que todos estos colegas que estoy aquí presentando son alumnos egresados de nuestra escuela, todos. Ana Laura terminó su doctorado en la Universidad de París-Saclay, pero estuvo aquí en la maestría con nosotros. Y entonces nosotros fuimos los que propusimos estos temas de investigación ante la Universidad de París y propusimos oro, níquel y oro, níquel, titania para la reformación catalítica, fotocatalítica del metanol. Ustedes dirán, bueno, ¿no dijo hace un rato que no se vale utilizar metales nobles ni el oro que es tan caro? Sí, pero utilizamos cantidades ínfimas de cobre, 0.5. Si hablamos de una pila de combustible ahorita, de las comerciales, utiliza entre 15 y 20% de platino. Por eso es de que no han tenido auge las pilas de combustible por el elevado contenido de platino que utilizan. Aquí nosotros utilizamos 0.5 de oro y el resto níquel en titanio. Y se obtuvieron estas nanopartículas bellísimas de oro del orden de 2, 3 nanómetros. Aquí está otra, se le ve aquí, no sé si le alcancen a ver aquí un pentágono, es una partícula con facetamientos, bellísima. Y con una muy buena absorción de luz en ultravioleta, por supuesto, pero presentaron también un efecto muy significativo de plasmón, que nos implica también absorción de luz en el visible, a diferencia de la titania solita, que la titania solita nada más absorbe luz ultravioleta. Entonces, aquí intentamos hacer una correlación entre dos variables, que es la absorción de fotones, la absorción de luz que se manifiesta por la absorbancia, también la eficiencia, la eficiencia cuántica aparente, está el porcentaje aquí, muy baja, por supuesto, no es más arriba del 0.2%, dijimos que es del orden del 5% lo que se requiere, pero bueno, encontramos también con una técnica que se llama Time Resolved Microwave Conductivity, la conductividad de microondas resuelta al tiempo, encontramos una correlación. Nos indica que efectivamente hay una gran actividad fotocatalítica a 350 nanómetros, porque es cuando más, bueno, se absorbe una gran cantidad de luz y que tenemos también una máximo en la absorción de fotones para ese material. Entonces aquí vemos las cantidades de 200 micromoles, bueno, 80 micromoles con la 0.5, pero ya haciendo un estudio de mayor tiempo, se ve claramente cómo se dispara este material, es el de oro níquel, este es únicamente el de oro y es el de níquel. Entonces, oro níquel nos presenta una gran producción de hidrógeno comparado con estos dos. Quiere decir, pues, que la presencia de estos catalizadores bimetálicos oro níquel, pues tuvo una eficiencia muy notable y significativa con respecto a estos dos. ¿Cómo lo hace? Pues hay una sinergia entre las nanopartículas de oro con las nanopartículas de níquel, que por supuesto aquí ya con el hidrógeno que está en el medio de reacción se transforma en níquel metálico y producen una sinergia entre los dos, se encargan de reducir una gran cantidad de protones para incrementar este rendimiento que si solamente estuvieran nanopartículas de oro.
Y nos seguimos también con el sistema níquel-paladio-titania, es decir, teniendo muy buenos resultados con níquel-oro, lo seguimos ahora con níquel-paladio. Y efectivamente, con muy bajas cargas de paladio, 0.5 también de paladio, encontramos el mismo comportamiento que con el oro. Esto es que las nanopartículas bimetálicas tienen, en este caso, el paladio tuvo una actividad muy significativa con respecto al oro cuando está en nanopartículas bimetálicas. Aquí está el paladio solito, aquí está el níquel solito y aquí está el níquel paladio. Entonces, se reproduce la misma correlación que con el oro níquel y el níquel paladio. Buena absorción de luz, una buena separación de los portadores de carga y por supuesto una buena producción de hidrógeno. Si el paladio fuera disponible, estuviera disponible y el oro, evidentemente que serían muy buenos candidatos también. Bueno, este fue un caso muy extraño que lo tenemos que reproducir de nuevo aquí en México. Este sistema lo estudiamos en la Universidad de París cuando estuve ahí en una estancia larga, un par de estancias largas ahí en la Universidad de París. Y mi colega, Remita, que quiero mucho y que le mando un fuerte abrazo, me encomendó a esta chinita, Jun Rukang, que para hacer su trabajo de maestría. Y entonces me dijo, oye, pero tú proponle. Le dije, bueno, es que a mí ya no quiero metales nobles. Ahora quiero ferritas. Bueno, entonces hicimos ferrita de magnesio. La ferrita de magnesio es un semiconductor que tiene un band gap muy pequeñito, pero puede reducir los protones. Entonces, aquí está su conducta frente a la absorción. La ferrita de magnesio absorbe muchísima luz visible con respecto a la ultravioleta y se puede acoplar muy bien con el TiO2. Entonces acoplamos 1% de ferrita, 10% de ferrita. ¿Y qué creen? Ese material de 1% de ferrita de magnesio mezclado con la titania tuvo cantidades tremendas de hidrógeno. Más que los metales nobles. 350 micromoles de hidrógeno con respecto a los otros que no pasaban de 300. Y aún más, nos entusiasmamos y ahora le acoplamos un sulfuro de níquel comercial, se lo acoplamos a este sistema que fue muy exitoso y casi triplicamos la cantidad de hidrógeno. Entonces este sistema, sin lugar a dudas, va a ser producto de un estudio muy profundo de nuestro grupo para poder desentrañar esa elevada actividad fotocatalítica para la producción de hidrógeno. Y estos resultados no los hemos publicado. Se vino la pandemia y todo el rollo y ya dejamos todo. Pero propusimos un sistema muy bonito entre la sinergia de la ferrita con la titania con el sulfuro de níquel. De tal manera, pues que tenemos más preguntas de lo que iniciamos con esto del hidrógeno. Tenemos preguntas acerca de cómo se activan los protones para convertirse en hidrógeno. ¿Podemos activar el CO2, el nitrógeno? ¿Se puede disparar la separación y transferencia de electrones y huecos al momento de tener este sistema acoplado? ¿Cómo se podrá mejorar la selectividad del CO2? ¿Se puede inhibir la fotocorrosión? No sabemos si hay fotocorrosión. ¿Se pueden suprimir las reacciones de formaciones de agua una vez que se forman los protones y el oxígeno? Muchas preguntas quedaron sin responder. Bueno, entonces, ¿qué andamos haciendo? Pues estamos tratando de establecer microreactores
u otro tipo de fotorreactores que puedan trabajar con luz UV y que puedan trabajar también con luz visible. Microreactores ya tenemos comprados y estamos ahorita poniendo ya en marcha el funcionamiento de microreactores para llevar a cabo la reformación fotocatalítica de ácidos orgánicos. Justamente ese es el proyecto multidisciplinario que tenemos a partir de este año entre LUPIBI. LUPIBI es una escuela profesional de ingeniería y biotecnología y en nuestra escuela, en donde queremos integrar procesos biológicos y fotoquímicos para la conversión de contaminantes en producción de valor agregado. ¿Qué vamos a hacer? Residuos sólidos con una colega que va a hacer la fotofermentación, perdón. Otra colega va a agarrar aguas contaminadas con compuestos orgánicos y va a hacer procesos de ozonación y bioprocesos para entregando los residuos a nosotros, los fotocatalíticos, y transformar estos residuos orgánicos, que son fundamentalmente ácidos orgánicos, en hidrógeno, utilizando fotorreactores del tipo microreactores o de otro tipo que impliquen o que estén en el concepto de process intensification. Entonces aquí vamos a tener hidrógeno y productos como ácidos polihidroxilados, que tienen una gran cantidad de aplicaciones, carotenoides y todo el rollo que utiliza de productos de elevado valor agregado que se obtienen vía todos los procesos fotobiológicos y biológicos. Entonces, queremos pues, con este proyecto, utilizar estos procesos, cualquiera de esos procesos que nos conduzca hacia la producción de hidrógeno. Conclusiones, terminamos a tiempo. Se requiere el desarrollo de sistemas fotocatalíticos activos, selectivos y estables. Por ejemplo, ese famoso sistema sulfuro de níquel, ferrita de magnesio, para el escalamiento en reacciones de fotorreformación selectiva de desechos orgánicos. Se requiere la caracterización profunda de los materiales fotocatalíticos, asociada a esa caracterización al efecto de los parámetros, absorción de luz visible, separación y difusión de los portadores de carga, reacciones superficiales, cinética, etcétera, en la fotorreformación, los cuales son aspectos cruciales para el escalamiento. Requerimos el diseño de reactores fotocatalíticos multifásicos, esto es, reactores microtexturados, por ejemplo, o reactores de otro tipo, pero microreactores, como prototipos de demostración que funcionan bajo la luz solar, lo cual es estrictamente necesario para implementar esta reacción a escala piloto. Yo quiero agradecer muy profundamente al CONACYT, a mi escuela, que me ha dado la libertad del mundo y los recursos para hacer lo que yo quiera en los últimos 40 años que cumplo en marzo del año que entra. Al Consejo Nacional de la Investigación Científica de Francia, a la Universidad de París Sur, que ahora se llama París-Saclay, en un proyecto que estuve de Momentum, a mi queridísima colega In Remita, por ayudarme a llevar a cabo todos los experimentos y ideas locas que nos surgieron por allá, en una beca, por así decirle, que se llama Jean d'Alembert, que me otorgó el CNRS y que tuve que cancelar por la pandemia y por todo eso, y no todavía seguiría y estaría colaborando todavía con esos colegas. Y sobre todo, un fuerte abrazo y un gran agradecimiento a todos mis estudiantes y colegas, principalmente a Lynn Malviter, quien ha sido el brazo derecho
de nuestro laboratorio y el actual responsable del laboratorio ya me desplazó. Y habíamos en esa época, en 2014, 2015, más de que Salvador Alfaro, por supuesto, están otros colegas, Natalie, no sé por qué me dejaron hasta el ala izquierda, debería estar en el centro. Bueno, y muchas gracias por su atención. Mm. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias por el seminario, por la charla. Está muy interesante. Preguntas que tengan, algunas preguntas, comentarios que le quieran hacer al doctor. Hola, doctora. Yo quisiera hacer una pregunta. Sí, Gabriela, adelante. Bueno, gracias primero que nada por la presentación. Fue muy interesante. Realmente es algo que yo